Sin embargo, ya hay muchas compañías que se están incursionando en esos temas de corporate venture. Nosotros, de hecho, somos de los pioneros que estamos trabajando con muchas compañías en diferentes partes en la región, en Latinoamérica, para ayudarles en sus procesos de desarrollo de modelos de negocio, de innovación, en relacionándolas con startups. Ahora, cabe destacar que Luis es un experto en esta materia. Él estuvo, bueno, un año por completo estudiando cómo funciona en Silicon Valley, en Europa, un año por completo. Platícanos un poco de tu experiencia en estos lugares, ¿no? En estos hubs. Toda mi vida se desarrolló prácticamente en grandes compañías, empresas como IBM, como Sendai Group, como HSBC y en otras empresas principalmente de base tecnológica. Por cuestiones del destino termino en Silicon Valley y termino conociendo otros ecosistemas de emprendimiento como el de Boston o el de Texas, por ejemplo, y me despierta un interés muy apasionante y genuino por entender más cómo funcionan estos ecosistemas. Y empiezo a viajar un poco más y a conocer los ecosistemas de Asia, de Israel, de Europa. Y digo, aquí hay una oportunidad de oro para hacer innovación de base tecnológica en las empresas en Latinoamérica. ¿Sí? Y de ahí, digamos que se desprende como esta gran idea de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que las grandes compañías de Latinoamérica, de México y de otras partes de la región puedan desarrollarse de manera mucho más rápida, mucho más acelerada, incorporando nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio? ¿Sí? Luis, platícanos algún caso de éxito que hayan tenido ustedes con Corporate Venturing desde tu firma. Por fortuna hemos tenido la oportunidad de apoyar a diferentes compañías en la región. Por mencionar algunos, el caso de Sura, que recientemente estamos trabajando con ellos. Sí, los ubico perfecto. En ayudarles a identificar nuevas oportunidades de negocio para todo un proceso de transformación digital de su compañía. Sura, como ustedes conocen, es una empresa que es mucho más conocida por el tema de venta de seguros, pero tiene un área de inversiones en temas de wealth management, y lo que hicimos con ellos es identificar soluciones fintech o wealthtech, como se conoce, para temas específicos sobre cómo se pueden relacionar esas pequeñas startups en proveer soluciones que junto con Sura puedan llegar al mercado y ofrecerle a sus clientes. Consideremos que, por ejemplo, hoy en día hay unas brechas generacionales muy importantes, claro. ¿cierto? No es lo mismo la forma en que se relacionan con los productos la generación X o los baby boomers o los millennials o los centennials. Así es. Las generaciones que son mucho más digitales, como los millennials y los centennials, por ejemplo, están ávidos por tecnologías digitales. Mientras que la generación como nosotros, como la mía, que es generación X, o un poco mayor como los baby boomers, obviamente la forma en que se relacionan no es tanto con la tecnología, sino con un individuo. Entonces, el papel de estas empresas es cómo puedes plantear un esquema con el cual las grandes compañías puedan servir a las diferentes generaciones. Y también el corporate venturing puede servir para el crecimiento de la empresa, ¿cierto? Desde luego, desde luego. Y es una pregunta muy interesante, Marce, porque la forma en que nosotros abordamos justamente el corporate venturing es a partir de la estrategia de la compañía. Y lo que nosotros decimos es, el componente estratégico dentro de la compañía tiene dos grandes vértices. Uno que es la parte del crecimiento, donde identificamos dónde están aquellas oportunidades de crecer en nuevos segmentos de mercados, con nuevos tipos de clientes, con nuevos productos, cómo me puedo diferenciar de la competencia, por ejemplo. Y el componente financiero. Que eso es importantísimo. Es importantísimo, claro. ¿Cuál es tu diferenciador? Claro, completamente. Y el otro componente es el financiero, que no es nada más llegar a un mercado, sino cómo hago que ese negocio sea rentable y me genere nuevas fuentes de ingreso. Así es. O me ayuda a generar mejores márgenes, o me ayuda a generar mejores eficiencias dentro de la compañía. ¿Sí? Dentro de esta consultoría que hacen ustedes
a grandes corporativos o a corporativos, empresas más pequeñas. ¿Con quiénes son con los que se sientan a ver hacia dónde va la compañía, hacia dónde quieren crecer, ya sean, no sé, los CEOs, nuevos negocios? Esa es otra muy buena pregunta, Marce, y me encanta que la hayas hecho porque partiendo de la base que el propósito que empujamos nosotros es el crecimiento de las compañías y que a partir de ahí pueda haber un proceso de transformación, los encargados regularmente de estos procesos son los CEOs, ¿sí? Los gerentes generales o los directores generales de las compañías. Y su equipo inmediato, que regularmente es el gerente o el director o el vicepresidente de planeación estratégica o el de nuevos negocios o el de innovación, que son las personas y las cabezas preocupadas por cómo hacer crecer la compañía. Sí, que para ver qué es lo que sigue, ¿no? Es correcto. Regularmente nos hemos dado cuenta que cuando tú te diriges a unos mandos medios, ellos no tienen la capacidad de influenciar ni la capacidad de toma de decisiones porque no está dentro de su rango, digamos, hacerlo. Así es, y puede ser que ellos no que no tengan la visión, pero ellos están resolviendo pues la operación del día al día. Es correcto, es correcto. Y eso llega a pasar. Entonces, la persona que está preocupada realmente por cómo hacer crecer la compañía es la cabeza de la misma compañía, que es el CEO, ¿cierto? Sí, que él es el que al final le va a reportar al consejo de administración, Correcto. etcétera. Correcto, tal cual. Entonces, nosotros nos dirigimos a ellos y porque parte del trabajo que hacemos es cómo a partir del proceso en el cual nos involucramos, apoyamos ese crecimiento. Es decir, en qué porcentaje de lo que piensa crecer la compañía en los próximos años, qué porcentaje el corporate venturing puede contribuir a ese crecimiento. El consejo es que hay que atreverse a crecer, hay que atreverse a innovar. Si no se innova, si no se piensa en cómo diferenciarse en el mercado, alguien más lo va a hacer y nos va a ganar a los clientes. México tiene mucho potencial de hacer muchas cosas valiosas, distintas. Estamos estratégicamente ubicados en una posición que nos permite hacer muchos negocios con Estados Unidos, pero también hacia el resto de Latinoamérica y hacia Europa y hacia otras partes. Entonces yo creo que es el momento adecuado además para hacer y tomar estos retos.